Hola, mi equipo de trabajo está conformado por Juliana Fornais, Luzmeri Cejera, Shirley Jaramillos y mi persona, Shirley Rodríguez. En el día de hoy les voy a iniciar hablando acerca del capítulo 6 de la resolución 2400 de 1979. En este capítulo se habla acerca de las radiaciones no ionizantes, como son las radiaciones ultravioletas, las infrarrojos y las radiofrecuencias. Cuando hablamos de trabajadores de soldaduras u otro tipo de trabajadores que se encuentran expuestos a este tipo de radiaciones nocivas, se tomarán las diferentes precauciones necesarias como son. Primero, se hará la colocación de pantallas alrededor del punto de origen. También, como complemento de esta protección colectiva, se dotará a cada uno de los trabajadores con máscaras o gafas protectoras con cristales de colores. También se le dará a cada uno de esos trabajadores cremas aislantes para aquellas partes del cuerpo que se encuentren al descubierto. También para esos operarios de soldadura por arco eléctrico se efectuará en lo posible en compartimientos o cabinas individuales. También se hará la colocación de pantallas protectoras o cortinas incombustibles. También para todos aquellos trabajadores sometidos a radiaciones ultravioletas será instruido de forma repetida, de manera verbal, escrita, en donde se le dará la explicación de cada uno de los riesgos en la cual se encuentra expuesto. Se tiene rotundamente prohibido que en estos lugares trabajen mujeres menores de 21 años y varones de 18. También, cuando exista una exposición de manera intensa, se colocarán cortinas de agua u otros dispositivos para neutralizar o disminuir el riesgo. También se dotará a cada uno de los trabajadores con un equipo de protección ocular. También se le darán unas máscaras especializadas, se les dará una dotación de ropa que sea ligera y que sea resistible al calor, y también un calzado resistible al calor. También en el lugar de trabajo en donde se encuentren radiaciones de radiofrecuencia o que se manejen aparatos que emitan este tipo de radiaciones, no se permite que los trabajadores se encuentren expuestos a una cantidad mayor de 10 kilovatios centímetros cuadrados, pero sí se permite que los trabajadores, por periodos de un máximo de 6 minutos de exposición de trabajo a la radiación de radiofrecuencia. Les continúo hablando del capítulo 8 de la misma resolución. En este capítulo se habla acerca de las concentraciones masivas permisibles. ¿Pero qué son estas concentraciones masivas permisibles? Son una concentración atmosférica de un material peligroso que no alcanza a afectar la salud de un trabajador. En todos aquellos establecimientos en donde se lleven a cabo operaciones y procesos con sustancias nocivas o peligrosas que desprendan gases, humos, neblinas, polvos y vapores fácilmente inflamables con riesgo para la salud, se tienen los siguientes niveles. En el primer nivel es el límite máximo de corta duración. En esta, los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un corto periodo de tiempo de 15 minutos, no más de 4 veces por día. En el segundo límite, se habla de que no se debe sobrepasar en ningún momento la práctica habitual de la higiene. Admite para su valoración muestreos de 15 minutos, excepto para aquellas sustancias que puedan causar irritación. También el último límite es aquel cuando se trabaja en jornadas de más de 8 horas diarias o más de 40 a la semana.
se requiere ajustar en tiempo máximo permisible por un mayor tiempo de exposición. En 1979, de la electricidad alterna, continua y estática. Bueno, en este capítulo se habla de que todas las instalaciones, maquinarias, aparatos, sistemas eléctricos, estos deben estar cubiertos y seguros. Así se evitará un posible riesgo de accidentalidad. También se dice que todos los trabajadores que laboren con estos circuitos vivos deben tener pendiente que deben estar desconectados y que los alambrados no pueden tener ninguna clase de avería, remendos, daños, y que deben tener una precaución por si algo sucede con un supervisor o un jefe inmediato. También dice que todas las herramientas que se utilicen, manuales, eléctricas, estas deben estar seguras y de un mínimo voltaje. Los transformadores se deben encontrar en un sitio aislados y con unas barandas de seguridad para tener un mejor aseguramiento. También se dice que todos estos cables que en ellos se encuentran deben estar, no deben estar en el piso ni en zonas donde los trabajadores estén laborando. Los cables imposibles, estos deben estar en las paredes en buen funcionamiento y que no rocen con ninguna clase de otros elementos. Todos estos alambrados tienen que estar numerados o diferenciados por colores. También dice de que en las tensiones de alto voltaje, estas deben estar seguras y tienen que tener una señalización donde no se autoriza el personal no autorizado. Los trabajadores que laboran en estas empresas eléctricas deben tener una clase de elementos la cual deben estar utilizando, como son guantes de gomas, mangas de gomas, gafas, cinturón o correa de seguridad, guantes, botas, y el vestuario no puede tener ningún acceso metálico. También dice que los trabajadores que trabajan en las energías eléctricas, estos deben saber de primeros auxilios y de mecanismos de respiración artificial por si algo les sucede. También se puede decir que en la electricidad alterna, estas no se pueden utilizar porque son muy peligrosas para instalar vallas y alumbrados públicos. Y también se deben recoger al suelo todo lo que es goma, papel, para la seguridad del trabajador. Mi nombre es Shirley Jaramillo y en el día de hoy te vengo a hablar del capítulo 9 de la resolución 2400 de 1979, donde nos habla específicamente de la contaminación ambiental para adoptar en los establecimientos de trabajo un ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores por riesgos químicos a los que están expuestos. Se deberán tomar las medidas necesarias para controlar de forma efectiva los agentes nocivos, preferiblemente en su origen, aplicando uno o varios de los métodos como son sustitución de sustancias, cambio o modificación de proceso, encerramiento o aislamiento de procesos y ventilación general. Los métodos complementarios, tales como limitación de tiempo a la exposición y protección personal, se aplicarán solo cuando los anteriormente mencionados sean insuficientes por sí mismos. La evaluación de estos contaminantes atmosféricos se realizarán por medio de equipos o aparatos que midan la concentración de vapores, humo, neblina en los medios ambientes de trabajo. Para evitar la contaminación del aire en las áreas circundantes o peligro a los vecinos por el polvo finamente extraído por la chimenea donde se calcinan minerales en hornos rotatorios u otros, se deberán instalar precipitadores o filtros electrostáticos.
Los humos y gases y otros productos que se escapan por las chimeneas en los establecimientos industriales se deberán purificar previamente por extracción o neutralización de los compuestos nocivos para evitar los efectos perjudiciales en la contaminación. Las materias primas deberán ser transportadas en recipientes cerrados o en sistemas más efectivos como son los transportadores neumáticos. Las operaciones de trituración, mezclado o tapizado deberán estar cubiertas en círculos cerrados. La limpieza de los lugares de trabajo deberán hacerse minuciosamente y los trabajos de inspección, reparación o otros que se realicen en cavas de fermentación, pozos o alcantarillados que puedan proporcionar peligros de insalubridad a los trabajadores, se debe realizar una debida segmentación de la atmósfera peligrosa por medio de una ventilación o neutralización química según sea el caso, para que los trabajadores ingresen. Pero los trabajadores deben ingresar con sus respectivos protección como son cuerdas salvavidas, cinturones y respiradores. Además, serán auxiliados por personas que se encuentren al exterior. Los establecimientos de trabajo donde se produzcan humo, gases, neblina, polvos y vapores tóxicos nocivos, se emplearán métodos para su control como son ventilación general, ventilación por dilución, ventilación por succión local, aislamiento y sistemas húmedos. Gracias. En el día de hoy le voy a hablar sobre el capítulo 5, que habla sobre las sustancias infecciosas y tóxicas. Este capítulo habla sobre las industrias o establecimientos que guarden relación con industrias alimenticias que trabajen con grasas, aceites y alimentos como embutidos de carne, pescados, mariscos y también elementos biológicos o que representen riesgos biológicos como lo son las inyecciones, los sueros y los elementos farmacéuticos. Para evitar que los trabajadores se contaminen por este tipo de sustancias tóxicas e infecciosas, los patronos se encuentran en la obligación de guardar o crear un control de higiene y sanidad para así evitar que cada uno de sus trabajadores se contamine por este tipo de sustancias. Entonces, para lograr esto, se debe lograr que estos recipientes donde se guardan ese tipo de sustancias o que contienen este tipo de sustancias tienen que estar previamente identificados. Estos se identifican por medio de colores y símbolos que representan el peligro. Estos recipientes van a estar identificados por colores y imágenes que representen el peligro para que así los colaboradores se les sea más fácil identificar cada uno de estas sustancias. Para esto se dice que los colaboradores se encuentran en la obligación de preservar la salud de cada uno de sus trabajadores. El capítulo 6 habla sobre las sustancias inflamables y explosivas. En este capítulo habla que en los lugares de trabajo donde se produzcan vapores de líquidos combustibles con peligros de formar mezclas inflamables en el aire, como lo es la gasolina, el éter, el benzol, el alcohol, se tendrá en cuenta unos límites o escalas en las cuales estos combustibles o estos líquidos se deben mezclar. Las escalas que se deben de tener en cuenta son estas. La gasolina se debe mezclar entre una escala del 1.4 al 6,5%. El acetilino se debe tener en cuenta en una escala del 2,5 al 80%. Y el amoníaco en una escala del 16 al 25%. El alcohol etílico se debe tener en cuenta en una escala del 3,5 al 19%. Estos vapores y gases al hacer explosión dentro de estas escalas va a ser muy bajo.
Entonces se deben tener en cuenta estas escalas. En comparación con las producidas, en los establecimientos de trabajo se tomarán medidas de prevención contra explosiones o incendios producidas por estas gases o vapores inflamables por medio de los siguientes procedimientos. Se debe evitar la elevación de la temperatura. También se debe almacenar este tipo de gases inflamables en tanques subterráneos para así evitar incendios y explosiones al aire libre. También se debe evitar los métodos de manejo de derrames y fugas de este tipo de gases. Muchas gracias.